Alrededor de los 4 meses de desarrollo, un feto comienza a escuchar. Lo primero que va a escuchar probablemente sea el latido del corazón de su madre. Poco a poco comienza a ser sensible a los demás sonidos. Esta idea no es nada nuevo en el mundo de la música. En el que es considerado como uno de los mejores álbumes de la historia, Dark Side of the Moon, de Pink Floyd, se narra de manera musical la vida de una persona, de principio a fin. El primer sonido que se escucha en el álbum es un bombo, emulando a un corazón. Otros sonidos surgen de a poco y se van incrementando en volumen, muchos de estos sonidos siendo un presagio de los sonidos que se escucharán durante el resto del álbum. El sonido incrementa hasta que luego de gritos se escucha una nítida guitarra que da inicio al primer tema, Breathe. Bombo, caos, figura. Latido, más sonidos, vida. Esta posiblemente sea una idea igualmente de básica como efectiva. Esto último se debe a que, como se mencionó antes, el ritmo es posiblemente el corazón de nuestra musicalidad. Howard Goodall, músico, compositor, presentador, crítico, divulgador y más que nada persona del bien, tiene una serie de documentales llamados How Music Works, y su segundo capítulo está dedicado específicamente a esto. La sensación del pulso es siempre la de estabilidad y guía. El baterista marca el tiempo y entonces... 1, 2, 3, my baby don't make... Esto no significa que siempre se haya pensado así, pero el pulso siempre nos da seguridad para guiarnos durante el resto de la canción. Obviamente hay excepciones, si no miren a Mike Portnoy, baterista de la banda Dream Theater, explicar el pulso del tema The Dance of Eternity. No. En este caso hablamos de algo más básico, más ligado con nuestra naturaleza. Somos un feto, en la oscuridad, a salvo. Hay un pulso y luego llegamos al caos que es la vida. Primero hay un ritmo y luego caos. Esto es My Bloody Valentine, con su canción Only Shallow. Tema que abre el que posiblemente sea el mejor disco de su género, Loveless. ¿Y qué género es este? Se llama shoegaze. Este género se basa en el uso de pedales y acoples para lograr no solo sonidos únicos, sino que también paredes gigantes de estos sonidos. Justamente su nombre surge de shoe, zapato, y gaze, mirar, aludiendo a cuánto estos artistas miraban a sus pedales al momento de tocar. Esta cacofonía se puede describir con muchos adjetivos: onírica, caótica, pasional. Las letras dejan de ser algo importante, tal y como cuando somos chicos no escuchamos palabras, sino que sonidos. Se trata de apreciar la belleza en el caos. Definitivamente no es un gusto instantáneo, pero sentó las bases de muchos otros géneros. El shoegaze surge a finales de los 80s y culmina con el lanzamiento de Loveless en noviembre de 1991. En Argentina este movimiento casi ni llegó, o por lo menos no al mainstream. En 1991 sale Nevermind de Nirvana y las bandas más jóvenes decidirían seguir ese tipo de sonido, que por más que se encontraba dentro del término rock alternativo, estaban bastante lejos de ser lo mismo. Agregado a esto, se veían los mismos nombres en las listas de éxitos: Los Twist, Fito Páez, Fabiana Cantilo, Patricio Rey. Y entonces... En octubre de 1992 sale Dynamo, de Soda Stereo,
con muchos de los elementos de este género, mezclándolos con la idiosincrasia pop rock de la escena argentina. Una obra maestra, la cual fue tibiamente recibida. ¿Por qué? Por varias razones. Soda Stereo lanzó este disco justo antes de cambiar de compañía discográfica, por lo que Sony decidió simplemente no darle mucha difusión ni publicidad al disco. Agregado a esto, este disco difería mucho con su antecesor, Canción Animal, el cual no olvidemos que fue aclamado por tanto la crítica como por el público. Y como bien se sabe, aunque posible, es bastante difícil seguir una obra maestra. Sin embargo, Dynamo fue grande en su propio mérito. Soda Stereo se embarcó ahora con toda la capacidad económica posible en una aventura sonora. Y sin ir más lejos, lograron algo impecable. Dynamo es, posiblemente, el disco más cohesivo de Soda Stereo. Mientras Canción Animal tuvo grandes hits y todos sus temas tenían una calidad y producción increíbles, no fue jamás concebido como una obra. O me van a decir que Canción Animal pega muy bien con 1990. Nuevamente, mientras Canción Animal fue un gran disco, Dynamo surge como una gran obra. Obra la cual no solo abordaba el shoegaze, sino que el rock experimental, neopsicodelia, dream pop. Recordemos que Soda Stereo, por más que tuviese una altísima calidad a la hora de componer, siempre fueron bastante populares y no tendían a alienar al público. Esto jugó mucho a su favor. No obstante, se puede ver claramente la similitud entre ambos, Loveless y Dynamo, solo al ver sus tapas. Ambos hacen uso de colores cálidos en sus portadas, llenas de saturación, tal y como su música. Casualmente, la tapa de Dynamo tiene como centro un corazón, tal y como comenzamos hablando en este video. A su alrededor, planetas y cuerpos estelares girando en sus respectivas órbitas. Sin embargo, todos estos, el corazón, los planetas y estrellas, son solo billutería barata. Joyas que no son. En vez de un corazón real latiendo en el centro de cuerpos celestes reales, tenemos una simulación de los mismos, una distorsión. Dynamo nos muestra desde su portada que no vamos a ver sonidos naturales, sino artificiales, tanto bellos como artificiales. La contratapa tuvo dos variantes. En una se veían varias pelotas de diferentes disciplinas sobre un fondo espacial azul. Por otro lado, la otra variante mostraba a los tres integrantes de la banda convergiendo en tres ángulos perfectos, completamente saturados de color, con el corazón en el medio. Mientras que el corazón, el ritmo, está en el centro, la música y el caos es lo que lo rodean. Es así como vemos una banda que decide dejar lo cristalino y elegante de lado para presentarnos una versión más caótica y cruda de sí misma. El disco abre con Secuencia Inicial, un tema que comienza con una distorsión típica de Flanger y que nos narra de manera consciente de sí mismo cómo el tema mismo empezó y nos abre las puertas a lo que viene. Voy a entrar, y Cerati diciendo de manera sutil, ya viene. Augurios y presagios del estilo del disco. El segundo tema es Toma la Ruta. Aquí la letra nos narra una relación tan caótica como el sonido de este disco. Por otro lado, luego de tanto andar, no querían seguir haciendo el mismo sonido, seguir estando en el mismo lugar. Tomar la ruta o salir del camino no es más que una tentación, comenzar a producir un sonido más salvaje y visceral. El Soda Stereo de Dynamo se declara diferente al Soda Stereo de Canción Animal. El disco sigue con En Remolinos, un tema que comienza con una catarata de sonido y distorsión. El narrador nos cuenta una experiencia casi fuera de su cuerpo. Ambos, distorsión y perfección, habitan en un mismo mundo. En palabras de Cerati, violencia y ternura. Aquí las voces están algo más bajas que en los previos temas, emulando bastante al sonido de My Bloody Valentine. Gira el sol, gira el mundo, gira Dios, energía misteriosa. Todo esto alude a la mismísima tapa del disco, donde todo gira alrededor de ese corazón que es el ritmo. El cuarto tema es Primavera Cero, el cual está unido por un hilo de acople a En Remolinos. Este es uno de los más rockeros del disco.
La letra nos da indicios dispares en lo que respecta a los sentidos. Luz baña los sentidos y recuerdos del futuro juntos. El narrador también se entrega a una figura femenina diciéndole «te espero». La primavera inicial, época de fertilidad y florecimiento. Tiene sentido que luego de haber dicho florecer los dos durante el tema anterior, se dé la estación en la que las flores pueden florecer. Camaleón nos da un sonido más reminiscente de las obras anteriores de la banda. Aquí la narración es conflictiva consigo misma. Te mentí y jamás voy a engañarte en un mismo verso. Ambos están juntos, pero luego son un sueño recurrente. Estas incongruencias tienen cierto paralelismo con la disparidad entre este tema y el resto del disco. Donde antes había distorsión y acople, ahora hay trompetas y guitarras con twang. No obstante, esto solo pasa al principio del tema, ya que este recobra la potencia durante el puente en el que Cerati canta ¿Cómo sigue esto? Nuevamente, esto es autorreferencial. El tema de a poco se va diluyendo en una vorágine de todos los instrumentos y coros, mimetizándose cual camaleón. Luna Roja es un tema un poco más atado a lo físico. Se rumorea que habla del VIH. Esto se debe a varias imágenes evocadas en la letra. La luna roja como la sangre, la cual es portadora de la enfermedad. Cuídame, yo te cuidaré. Yo también pagué placeres ciegos y no quiero ver la luna roja. El narrador está negando una enfermedad que por el momento mataba a muchas más personas que hoy en día. Justamente, la luna roja te hace mortal. Agregado a esto, todos los derechos del tema fueron donados a la Fundación Huésped, una organización que se encarga de dar ayuda a las personas que sufren de esta enfermedad. Sus capas de distorsión tan agobiantes como la enfermedad misma. Sweet Saumerio es un buen conductor para la parte más electrónica del disco. El tema comienza con una ambientación algo más hindú, haciendo uso de tablas y de cítaras. La letra evoca una escena mediante elementos visuales. Una mujer en un sillón, descalza, jugando. El narrador la puede ver, pero distorsionada y ondulándose por el humo del saumerio o agua. Esto puede ser visto como la utilización de la técnica de flujo de conciencia, la cual, en vez de intentar narrar acciones, intenta plasmar los sentimientos y pensamientos que pasan por la cabeza del narrador. Tal y como alguien meditando, el narrador se concentra en sus sentimientos y no en sus acciones. La tranquilidad no dura mucho, ya que es interrumpida por la pared de sonido creada por Ameba. Este tema narra las peripecias de un hombre que intenta lidiar con los sentimientos no correspondidos por una mujer. Más allá de que ambos estuvieron juntos, ella decide ignorarlo para buscar otros hombres, mientras él fantasea y la recuerda una y otra vez. Aquí se traza un paralelismo con la reproducción rápida de las amebas. Tal y como estos seres se multiplican, también lo hacen los recuerdos de esta mujer. Una serie de sonidos caóticos inundan el tema, para luego hacer un corte y volver al estribillo. El hombre intenta parar de hacerlo, pero siempre vuelve a sus viejos hábitos. El siguiente tema, Nuestra Fe, es tal vez uno de los más intensos del disco, no por su sonoridad, sino por su cadencia. El bajo es incesante y la letra narra cambios continuos. El narrador cambió y ahora comienza una nueva etapa. Es relevante también nombrar la mención del corazón. Ya soy todo corazón que no para de crecer, como el que vimos en la tapa. En este tema se hace más hincapié en la trascendencia y psicodelia. El mejunje de sonidos emula al mejunje existencial. Cuerpo, mente, alma, espacio, tiempo. En Claroscuro podemos ver el descenso a la locura de un personaje que, en sus propias palabras, es dependiente del amor de una chica. Casualmente, cuando habla de sí mismo, una guitarra con trémolo y distorsión junto a la batería y un bajo incesante son la única compañía de esta persona. Sin embargo, cuando habla de la mujer, el trémolo se apaga. Esto nos marca los conflictos dentro de una mente obsesionada. Fue, por otro lado,
nos lleva al momento en el que el narrador se rinde. Viviendo en el sufrimiento de ser ignorado y usado, ahora decide abandonar esa relación codependiente. Justamente cuando decide que la relación es cuando las notas cambian a un modo un poco más feliz, más lleno de esperanza. Incluso la trompeta vuelve en algunos momentos de los estribillos. Este sea posiblemente el track más lleno de melancolía. El último track, Texturas, es enérgico y lleno de vitalidad. Parecería que luego del luto, el hombre pudo no solo superar a la mujer, sino que también volver a estar con ella de manera esporádica. Tus relieves me despiertan. De todas maneras, esta es una relación abierta. Siempre vamos a encontrar figuras, y disparé una frase al viento y una mujer cayó. Esta última hace apología a cómo luego del sufrimiento y pedirle a Dios una mujer, encontró la indicada para él. Dínamo es un disco que nos lleva por un recorrido tal vez no tan explícito. Mientras el público esperaba Canción Animal 2, Soda Stereo decidió innovar, por más que esto le significara la crítica y les costara la aprobación del público. Sin embargo, innovar dio frutos, ya que grabaron un disco que tal vez jamás envejezca. Más que un recorrido narrativo, Dínamo es un recorrido sonoro, el cual zambulle al que escucha en un mundo de texturas sonoras. Contrario a actos como Bob Dylan o géneros como el rap, Dínamo pone al medio por sobre el mensaje. No importa qué es lo que uno diga, sino cómo lo diga. Luego de Dínamo, la banda comenzó una pausa de 3 años en los que Cerati grabaría su primer disco solista. El siguiente disco, Sueño Estéreo, salió en 1995, mostrando que la experimentación por parte de Cerati ya era un proceso imparable. El cansancio dentro de la banda comenzaba a verse. En 1997 se separarían, Cerati embarcándose en una exitosa trayectoria solista. Dínamo, puede decirse, fue el principio a muchas cosas. El principio del fin para la banda, el principio de la experimentación para Cerati, el principio de su carrera solista, pero más que nada es posible que haya sido el puntapié inicial para bandas alternativas, las cuales fueron hasta teloneras de Soda Stereo durante la gira de presentación del disco. El dínamo es, después de todo, un generador eléctrico que crea corriente mediante el movimiento, tal y como un corazón. Y no olvidemos que todo empieza con un ritmo.